A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Como cada viernes nos acompaña en la secuencia de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, y como siempre le agradecemos la amabilidad. Víctor, buen día. Buen día, José, muchas gracias. Un tema de mucha actualidad, el impacto económico social del proyecto minero Quellaveco, ¿no? Estos sobresaltos, esta incertidumbre, esta falta de decisión. Finalmente parece ser que el proyecto va hacia adelante y esto es una muy buena noticia para todo el Perú, ¿no? Pero es importante, Víctor, darle a conocer a la población cuánto significa Quellaveco en el impacto económico en nuestro país desde el momento en que empieza a operar. Muchas gracias, José. Bien, como mencionas, Quellaveco es un proyecto enorme, son 5.500 millones de dólares de inversión, que en los últimos 4 años han representado 2/3 de la inversión en nueva minería. Este proyecto es de los más grandes de los últimos años, incluso mucho más grande que el proyecto Conga, que precisamente en el Valle del Tambo también, que Tía María, que precisamente en el Valle del Tambo enfrentó adversidades. Y mirando hacia adelante, que quizás sea lo más importante, no tiene comparación. El siguiente proyecto con fecha probable para el 2027 es el proyecto de Los Chancas en Apurímac, pero con una inversión de solamente 2.600 millones de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de un proyecto enorme en términos de inversión, que desde que inició la etapa de inversión en el 2018 ha significado un salto muy fuerte en términos de empleo, que al final es lo que nos importa, ¿no? La cantidad de chamba y el impacto sobre el bolsillo de los hogares. El empleo se multiplicó poco más de 3 veces, al pasar de más o menos 9.000 empleos mineros en Moquegua en el 2018 a más de 28.000 empleos en el 2022, ¿no? Ahora, estos efectos sobre el producto y sobre el empleo también han tenido, aun cuando todavía no ha tenido producción comercial, ya ha entregado más o menos 20.000 millones en canon y regalías. Es como adelanto que ha hecho la empresa, ¿no? Esta es una empresa modélica, hay que decirlo, ¿no? Ha cumplido con todos los estándares, cumple con todos los requerimientos, el marco legal, y hasta donde tenemos entendido, el nivel de relacionamiento con comunidades ha sido bastante óptimo, ¿no? Lo que pasa es que siempre le echan una mirada por encima del aspecto técnico, por encima del aspecto normativo, al plano ideológico, quienes se oponen al proyecto, ¿no? Tú mencionabas algo muy preciso, ¿no? El impacto que tiene en cuanto a empleo directo y empleo indirecto. El otro tema es el encadenamiento que significa este proyecto, no solamente en el área de influencia donde se va a desarrollar, sino también en todo Moquegua. Eso yo lo conversaba media semana, primero con los representantes de la Cámara de Comercio de Moquegua y otras personas que han seguido de cerca el proyecto como tal, y nos decían, si esto se paraliza, no solamente afecta al empleo directo e indirecto, afecta a los emprendimientos que ya están en curso. Sí, completamente de acuerdo. Se estima que el proyecto Quellaveco, una vez que empiece la fase de producción, emplee directamente a 2.500 trabajadores. En el IPE nosotros estimamos que por cada empleo que se genera en el sector minería se generan otros 8 en diversos sectores, ¿no? Entonces estamos hablando de 2.500 empleos directos, que en total van a ser 20.000 empleos entre empleos indirectos e inducidos, ¿no? Este encadenamiento del que hablas. Este incremento de 20.000 empleos va a significar que el empleo formal en Moquegua va a incrementarse 73%. Y si miramos el empleo total aumentaría en 20%. Este tipo de inversiones que genera empleo privado es de las que siempre hemos venido hablando, de cómo a través de los encadenamientos no solamente tienes una mayor formalización y a partir de eso mejores empleos, sino también mejores salarios. Ahora, este proyecto tiene una particularidad, ¿no?
le da un enfoque sostenible y bien marcado. El hecho del aprovechamiento de estas aguas servidas, estas aguas que tienen que ser tratadas y que luego van a ser dispuestas para la agricultura, va a ampliar la frontera agrícola, tanto en la zona de Islay como en la zona de Moquegua. Completamente de acuerdo, y creo que ese es un punto muy, muy importante y que la gente debería prestarnos 5 minutos de atención. Como mencionabas, es un proyecto bastante tecnológico, socialmente amigable con el medio ambiente. Tiene dos principales fuentes de agua Quellaveco. Uno es el río Titire, en Moquegua, pero como bien mencionas, sus aguas son naturalmente mineralizadas y tiene alto contenido en boro y arsénico, lo cual lo hace no apto para el consumo ni humano ni tampoco para el aprovechamiento del sector agrícola o pecuario, ¿no? Sus aguas, más bien estas aguas no aptas para el consumo humano, discurren sobre el Valle del Tambo, y lo que va a hacer la mina es utilizar las aguas del río Titire, emplearlas en su proceso de producción, no lo regresa al río y no contamina por lo tanto, y lo que hace es que la segunda fuente de agua, que es la represa de Vizcacha, va a tomar agua de las lluvias, ¿no? Y lo va a almacenar en esta represa, y en época de estiaje lo va a discurrir sobre el Valle del Tambo. Entonces el impacto sobre el sector agropecuario no solamente es sobre Moquegua, que es directamente, sino es que también tiene un impacto positivo sobre Arequipa, particularmente sobre el Valle del Tambo, sobre la provincia de Islay, y como bien mencionas, va a ampliar la frontera de producción agrícola, ¿no? Entonces, contrario a la preocupación de los representantes de Islay que se reunieron la semana pasada en el Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo de Ministros y también la ministra de Agricultura, no solamente no va a perjudicar el agro, sino que al contrario, va a ampliar la frontera de producción agrícola a partir de aguas que no solo no son contaminadas, sino que son de lluvia, en época de estiaje, que es cuando no hay agua. Entonces, el impacto por donde se lo mire es socialmente amigable, ambientalmente sostenible, y con un fuerte impacto positivo, no solamente sobre la zona de influencia directa, sino también sobre la zona de influencia indirecta. Y otro aspecto que también conviene señalar y que está enmarcado entre lo económico y lo social, lo que explicaba también el propio gobernador Zenón Cuevas, ¿no? Él decía, se trata de una operación que ha tenido un alto componente social, es decir, las comunidades han llegado a un entendimiento. Y tú mencionabas algo muy preciso, ¿no? Incluso la empresa tiene compromisos de adelanto de cano para las comunidades, para la propia región y para los propios distritos que forman parte del ámbito. Sí, de acuerdo. En esos adelantos de cano y regalías hay más o menos 20.000 millones de dólares, es un monto súper importante. Y el proceso de socialización de Quellaveco tiene más de 10 años, ¿no? Es súper importante que lo reconozca el propio gobernador de Moquegua, pero que también ha recibido repercusiones de las cámaras de comercio, como mencionabas, de Moquegua, pero también de Hilo. Así es. ¿No? Entonces, este proyecto tiene un impacto y un potencial enorme, no solamente sobre Moquegua, también sobre Arequipa y en general sobre el PBI nacional. Ahora, si nos ponemos a analizar solamente el impacto sobre el PBI de Moquegua, nosotros asumimos que sí va a haber cierta producción de Moquegua este año, de Quellaveco este año, con lo cual el PBI per cápita más o menos crecería 7%. Es algo que es muy, muy fuerte considerando cómo viene la economía nacional. Pero el próximo año, cuando ya empiece la producción comercial mucho más grande, el PIB per cápita crecería 26% más. Entonces, es un salto, pero no. Ese salto no se ha visto antes. El salto más pronunciado antes es el de Apurímac, cuando Las Bambas inicia producción en el 2016, y el PIB per cápita salta 140%. Ese mismo año, Arequipa inicia la ampliación de Cerro Verde, las operaciones de la ampliación de Cerro Verde, y el PIB per cápita de Arequipa se aumenta en 22%. ¿No? Entonces, estamos hablando de un salto cuántico, no es un salto pequeño, es un salto muy grande. Y claro, muchas críticas dicen, claro, el PIB per cápita
no debería ser el indicador a mirar. Para bien o para mal, con sus ventajas y desventajas, el PIB per cápita es una buena medida del bienestar económico. Ahora, definitivamente eso no significa que ya está y por lo tanto Moquegua va a estar en perfectas condiciones, pero definitivamente marca un derrotero sobre el cual seguir adelante. Naturalmente, buena parte de los beneficios económicos que va a generar Quellaveco tiene que ser aprovechado a través de los recursos fiscales bien utilizados que deberían llegar a las arcas de las municipalidades y gobierno regional, y por lo tanto ahí tenemos que tener tenemos que prestar mucha atención. Ahora, Víctor, en el caso de Moquegua hay que detenernos por un instante, ¿no? Ustedes trabajan el INCORE, ¿no? ¿No? Es un estudio que hace toda una evaluación de región por región. Moquegua tiene los mejores indicadores en términos de educación comparativamente con otras regiones, ¿no? Este posicionamiento de Quellaveco, ¿cuánto va a influir en este mejoramiento en la calidad no solamente educativa, sino en salud, otros servicios en Moquegua? El potencial es muy grande, ¿no? Recordemos que el INCORE mide 6 pilares: entorno económico, infraestructura, salud, educación, el entorno laboral y las instituciones. Y los efectos son varios. En el entorno económico vamos a encontrar que el PBI total y el PIB per cápita va a subir. También va a subir el stock de capital por trabajadores, digamos, qué tanto capital posee el mercado laboral en Moquegua. Pero también, por ejemplo, va a subir el presupuesto público per cápita. En infraestructura, en educación y en salud, mucho del impacto va a depender de cómo utilicemos los recursos públicos que se generen, precisamente para dotar de mejores condiciones a los moqueguanos y moqueguanas, y terminar de cerrar las brechas sociales en Moquegua. Como bien mencionabas, Moquegua es uno de los principales líderes en educación, pero no es la primera. Así es, el primero es Tacna. La primera es Tacna, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un reto muy importante sobre el cual trazarnos una meta. ¿Cómo hacemos para aprovechar los recursos públicos y que Moquegua vuelva a ser la primera región en educación, por lo menos en rendimiento educativo, que Tacna se lo quitó hace unos 5 o 6 años? Y es un tema muy interesante, Víctor, ¿no? Porque este mejoramiento en la calidad educativa, de una u otra forma, es porque las empresas mineras han apoyado, en el caso de Moquegua, un conjunto de proyectos, un conjunto de programas, y lo están haciendo ahora en Tacna, ¿no? Donde hay otro proyecto, en este caso Sauder, que también está impulsando obras educativas vía mecanismo de obra por impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si esto se replica en Moquegua, que estamos seguros que se va a hacer por el monto de inversión, por los compromisos asumidos, el salto que va a tener Moquegua como región va a ser de impacto. Sí, completamente de acuerdo. El potencial es enorme. Mucho del aprovechamiento va a depender de las nuevas autoridades que inician funciones el 1 de enero, pero también hay un rol muy importante desde la ciudadanía y desde el periodismo para hacer la revisión de cuentas, ¿no? Y ver que los recursos fiscales se utilicen de la mejor manera. Ahora, el impacto que va a tener para las futuras inversiones en el país, ya la puesta en operación de Quellaveco. ¿Cuánto nos ayuda como país, ¿no? En medio de toda esta incertidumbre, pero el inversionista siempre se pregunta, están apostando por un proyecto de 5.500 millones, ¿no? Camina a sobresalto, pero camina. Pero Perú siempre es la atracción en términos de minería. ¿Cuánto nos ayuda? Nos ayuda un montón. Digamos, a ver, por el lado de producción minera, Quellaveco va a representar más o menos un incremento de 10 a 15%, ¿no? Entonces ese impulso es muy fuerte. No nos va a permitir alcanzar a Chile en el ranking mundial de productores de cobre, pero definitivamente nos acerca. En términos de ingresos fiscales, que es justamente todo este potencial del cual deberíamos aprovechar, nosotros estimamos que entre los impuestos directos, indirectos, es decir, no solamente de la actividad, sino también de las actividades conexas a partir de la minería generada en Quellaveco, deberían ser 1.100 millones de ingresos fiscales adicionales, de los cuales 500 millones deberían ser ingresos fiscales principalmente de Quellaveco, ¿no? Ahora, ¿qué tan grandes son 500 millones de soles? Es más o menos
la mitad del presupuesto para inversión pública total de Moquegua en el 2022. Entonces estamos hablando de un impulso bien grande, por un lado en términos de producción, es decir, frente a la demanda mundial somos más atractivos, tenemos una oferta más grande, y del lado del impulso fiscal estamos hablando de más de 1.100 millones de soles en total, de los cuales más o menos la mitad es solamente producido por Quellaveco. Y por lo tanto, es una noticia por lo menos alentadora saber que el gobierno por lo menos ha reencauzado, ¿no?, esta situación de incertidumbre que se vivió la última semana, ¿no?, cuando se conoció que había presiones contra la Autoridad Nacional del Agua, contra SENACE y Agua, pero ahora hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros indicar que las inversiones, y en el caso particular de Quellaveco, están totalmente aseguradas. Y eso es una, por lo menos, gratificante información. Sí, de acuerdo, es una noticia positiva. Sin embargo, nos deja ese sinsabor, esta novela que se ha generado sobre un proyecto que ha cumplido todos los requisitos, todos los permisos de manera satisfactoria. Es precisamente este tipo de novelas, este tipo de vaivenes políticos son los que generan incertidumbre política y que finalmente nos terminan impactando negativamente en inversiones, pequeñas y grandes, no solamente mineras, sino también no mineras. En términos de competitividad minera también explica por qué hemos caído 8 puestos en el último año en el índice de competitividad de la atracción minera de Fraser, ¿no? Una buena parte tiene que ver con conflictos sociales, ¿no?, que han paralizado las Bambas y Cuajone, que en conjunto representan más o menos 1/4 de la producción de cobre del Perú. Pero otro aspecto muy grande también son los procesos burocráticos, ¿no?, que ya vemos que en general los plazos establecidos deberían ser X y normalmente siempre se demoran X más algo, ¿no? Tanto la incertidumbre regulatoria como los conflictos sociales nos han restado competitividad, y si bien es positivo que se haya dado luz verde al proyecto Quellaveco, definitivamente nos deja un sinsabor respecto a que el potencial que no estamos aprovechando, pero deberíamos poder hacerlo. Víctor, como siempre, muy agradecido. Te esperamos la próxima semana, siempre entra la secuencia Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía. Estuvo con nosotros Víctor Fuente, economista jefe del IPE, Instituto Peruano de Economía. Un fuerte abrazo, Víctor, gracias. Muchas gracias, José. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.